En estructuras, cuando se necesita elementos que sean resistentes y a la vez livianos, se utilizan los cables y cadenas flexibles. Estos cables y cadenas flexibles se usan para soportar y transmitir cargas de un elemento a otro. En este tema, en primer lugar, se tiene una introducción, luego después se hablará acerca de cable sometido a cargas concentradas, que en parte ya lo hemos visto anteriormente, cable sometido a una carga distribuida y cable sometido a su propio peso. Los cables, cuando se utilizan para sostener elementos, como por ejemplo puentes colgantes, los cables constituyen el elemento principal de carga de la estructura. En ese caso, cuando se analiza la estructura, el peso del cable puede pasarse por alto porque suele ser pequeño en comparación con la carga que lleva. Por otra parte, cuando los cables se usan como líneas de transmisión, ya sea de datos, líneas telefónicas, eléctrica, de internet, etc., en este caso, lo que se hace es considerar el peso del cable, dado que no es un elemento estructural, no es el que sostiene, simplemente está colgando desde una torre a otro. No como en el anterior, que sí se debería considerar, sí se puede despreciar el peso, considerando que lo más importante en ese caso es la carga o la fuerza a la que va a estar sometido ese elemento o ese cable. Para cualquiera de los casos en que se utilizan cables, se considerará que el cable es perfectamente flexible. Es decir, el cable no ofrece resistencia a la flexión y por lo tanto la fuerza de tensión que actúa en él es siempre tangente en puntos localizados a lo largo de su extensión. Además, el cable es inextensible, es decir, el cable tiene una longitud constante antes y después de aplicarse la carga, por lo tanto el cable no es deformable. Bien, en este caso se tienen tres casos: cable sometido a cargas concentradas, cable sometido a una carga distribuida y cable sometido a su propio peso. En primer lugar, los cables sometidos a cargas concentradas es este tipo, tal como se muestra en este gráfico, en esta fotografía. En este caso se tiene un cable en donde este cable está sometido a cargas concentradas, al peso que tienen en estos semáforos de acá, en este otro cable. Por lo tanto, ahí son cargas concentradas. Para analizar esto de cargas concentradas, lo que tiene que es considerarse algo similar a lo que hemos estado analizando previamente en el análisis de armaduras simples. Utilizar el método de los nudos utilizar el método de las secciones. Bien, como ejercicio se pretende determinar la tensión en cada segmento del cable. En este caso se tiene un cable que está colocado en este sentido y tiene tres fuerzas puntuales aplicadas a cierta distancia. Esta fuerza de 4 kN, esta de 15 kN y esta de 3 kN. Se conoce que esta distancia con respecto a esta alineación AE es de 12 metros y no se conoce esta ni no se conoce tampoco esta otra. Lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre, en donde en estos elementos van a haber dos reacciones, AX y AY, y EY y EX. Bien, en primer lugar lo que se puede, una vez que se tenga el diagrama de cuerpo libre, se puede empezar nudo por nudo. Sin embargo, si quisiéramos empezar por A, vamos a tener 1, 2 y 3 incógnitas. Si quisiéramos empezar por E, vamos a tener 3 incógnitas. Y cuando se trata de nudos solo se tienen dos ecuaciones disponibles, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En ese caso, entonces, lo que hay que primero es determinar cuál es el valor de las reacciones, haciendo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos de todas las fuerzas externas que existen. Es decir, las reacciones, estas reacciones y fuerzas de 3 kN, de 15 kN y de 4 kN. Bien,
En primer lugar, sumatoria de fuerzas en X. En sumatoria de fuerzas en X lo que se tiene sería AX negativo y EY positivo. Entonces sería menos AX más EY igual a 0, de donde AX sería igual a EX. Se puede calcular con sumatoria de momentos NE. Al hacer sumatoria de momentos NE se eliminan estas dos fuerzas y también se elimina esta fuerza AX, de tal manera que yo puedo calcular cuánto es AY. Dado que esta es la única incógnita, también estas fuerzas van a generar momentos NE, sin embargo estos son conocidos. Entonces, sería menos AY por 18 más 4 kilonewtons por 15 metros más 15 kilonewtons por 10 metros y más 3 kilonewtons por 2 metros. De esto, despejando a Y, quedaría que a Y es igual a 12 kilonewtons. Bien, ahora nos quedaría simplemente una más, que es sumatoria de fuerzas en Y que en este caso quedaría menos 12 kilonewtons, que sería el AY 12 kilonewtons menos 4 kilonewtons menos 15 kilonewtons menos 3 kilonewtons y más EY. Con esto puedo despejar EY y me quedaría como resultado que Y es igual a 10 kilonewtons. Bien, en el análisis anterior no se podía obtener AX ni EX. Entonces en este caso lo que se hace es como cortar o hacer un corte en una sección, que sería en este lado, en donde al cortar este elemento o este cable, en este caso se generaría una tensión. Para encontrar a X puedo hacer sumatoria de momentos en C, en donde se me va a eliminar este sí va a tener, esta fuerza sí va a tener momento, este sí va a tener momento con respecto a C, pero es conocido, y este también, que sería la única incógnita. Entonces, sumatoria de momentos en C sería igual a AX por 12, positivo, 12 metros, menos AY, que ya se sabe que es 12 kilonewtons por 8 metros, y más 4 kilonewtons por 5 metros, y esto sería igual a 0. De esto puedo despejar cuánto sería AX, dado que ya se conoce que AY es igual a 12 kilonewtons, y quedaría que AX es igual a 6,33 y este AX es igual a EX, por lo tanto también tendría el valor de EX que no se pudo calcular en el procedimiento anterior. Bien, con esto, dado que se pide determinar la tensión en cada segmento del cable, lo que se puede es calcular también TBC. Y para esto, entonces, lo que se puede hacer es sumatoria de fuerzas en X, y en este caso quedaría TBC coseno de teta menos AX que ya es conocido. En este caso, dado que no conozco este ángulo, me quedaría simplemente TBC coseno de teta igual a 6,33 kilonewtons. La otra ecuación que puedo utilizar, dado que estoy tratando como si fuera una sección, si estaría hablando de nudos, solo tendría dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, dado que no existe brazo de palanca porque son fuerzas concurrentes. Pero en este caso sí se tiene. La sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0, dado que está en equilibrio, y quedaría AY, que sería esta de aquí, AY, menos 4 kilonewtons, menos la componente en Y de esta fuerza TBC. Entonces sería menos TBC seno de teta. Aquí lo que puedo es, dado que ya conozco a Y, lo que puedo es despejar TBC seno de teta, y quedaría TBC seno de teta igual a 8 kilonewtons, ¿no? Bien, ahora con esto, ya que tengo TBC seno de teta y TBC coseno de teta, con las dos ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, lo que puedo es dividirlas al resultado de sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X, y me quedaría esta expresión.
TBC seno de teta y TBC coseno de teta igual a 8 kN sobre 6,33 kN. Se elimina TBC con TBC y seno sobre coseno es tangente de teta, que en este caso puedo sacar cuánto vale teta con el inverso. Y quedaría teta igual a 51.65 grados. Con este de ángulo de 51.65 grados se puede reemplazar tanto en la ecuación de sumatorio de fuerzas en X o en sumatorio de fuerzas en Y y puedo obtener cuánto vale TBC, que en este caso TBC vale 10,20 kN, que está en tensión. Bien, ahora se puede aplicar por el método de los nudos para determinar la tensión en AB, considerando que ya se tiene 6,33 kN, se tiene 12 kN y solo faltaría TAB. Bien, en este caso va a ser sumatorio de fuerzas en X, que sería menos 6.33, más TAB coseno de este alfa, que no se conoce. Va a ser un procedimiento muy similar al anterior. La sumatoria de fuerzas en Y sería 12 positivo menos TAB seno de alfa. Y lo que en este caso se hace la división entre los dos sería TAB seno de alfa dividido para TAB coseno de alfa. Esto sería igual a 12 kN dividido para 6.33. Se elimina TAB y quedaría seno sobre coseno, que en este caso sería tangente. Y con esto despejando cuánto vale alfa, quedaría de 62.19 grados. Y utilizándolo en cualquiera de estas dos ecuaciones, en esta o en esta, se puede resultar cuánto vale TAB, que en este caso sería de 13.57 kN. Con esto, aprovechando de que se tiene en esto lo que se puede calcular, dado que se tiene alfa, se puede calcular cuánto vale YB, cuánto es esa distancia desde la alineación AE. En este caso YB sería no es más que una función trigonométrica, se conoce alfa, se conoce cuánto es esta distancia de aquí, por lo tanto yo podría calcular cuánto es YB. Y lo que puedo hacer es tangente, que sería cateto opuesto, sobre adyacente. Y en este caso YB sería igual a la tangente de 62.13 grados por 3 metros, que quedaría YB igual a 5.67 metros. O sea, eso es lo que se va a moverse o se va a hacerse hacia abajo, considerando que ahí tiene una carga, ¿no?, puntual en la parte del punto B. Bien, con eso, dado que ya se conoce el TBC, ya conozco TAB también, y en este caso puedo ir al nudo C, donde dado que ya conozco esto, puedo calcular cuánto vale TCD. Este es algo ya conocido, por lo tanto solo tengo una sola incógnita. En sumatorio de fuerzas en X tendría menos TBC coseno de 51,65 grados más TCD coseno de beta, que no conozco cuánto vale beta. En este caso va a quedar, reemplazando que TBC vale 10,20, quedaría esa ecuación, que sería TCD coseno de beta igual a 6,33 kN. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y, quedaría TBC seno de 51.65 grados más TCD seno de beta, que no conozco, y también en este caso se tendría esta fuerza de menos 15 kN hacia abajo. Bien, en este caso entonces quedaría, reemplazando el valor de TBC, quedaría un resultado de TCD seno de beta igual a 7 kN. Similar al anterior, se hace la división entre esta última ecuación y la anterior, y se tiene que esto, eliminando TCD y TCD, me quedaría seno sobre coseno, que es tangente, y beta sería de 47.88 grados, lo que significa
que TCD es 9.44 kilonewtons en tensión. Luego de esto, no queda más que ir a la última, dado que ya se conoce las anteriores, sería de ir al último nodo, que es de E, donde se puede hacer también, dado que sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y en este caso solo se conoce esta, lo que no se conoce es esta. Similar a la anterior, quedaría 6,33 kilonewtons menos TED coseno de delta, y sumatoria de fuerzas en Y sería 10 kilonewtons menos TED seno de delta. Lo divido los dos. En este caso delta me quedaría un valor de 57.66 grados, lo que significa, si yo lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones, en esta o en esta de acá, puedo determinar cuánto vale TED, que va a ser de 11.84 kilonewtons. Bien, con esto se puede aprovechar para determinar por trigonometría cuánto vale la distancia desde la alineación AE hasta el punto D. En este caso sería la tangente de delta, YD sobre 2 metros, y reemplazando la tangente o despejando YD en este caso, que nos quedaría que YD es igual a 3,16 metros. Como resultado quedaría de todas estas tensiones, ya sabemos que este es de 13.57 calculado, esta de 10.20, de 9.44 y de 11.84. En este caso, a lo largo de todo el cable, con estas cargas de 4, de 15 y de 3 kilonewtons, se puede determinar que este elemento, el primer elemento de AB, es el que tiene una mayor tensión. Entonces, si es que uno se quisiera diseñar más adelante, se debería tomar en cuenta, dado que el cable no debería cambiarse de sección a lo largo de toda su longitud, se debería diseñar con esta, que es la más crítica. Si se diseña por lo menos con esta, significa que estos ya no es necesario considerarlos, dado que esta es la máxima, sería el caso más desfavorable desde el punto de vista estructural. Bien, ahora consideremos un cable sometido a una carga distribuida, que por ejemplo sería este cable, que tiene una carga que está uniformemente distribuida, que serían estos tirantes que sostienen al puente, ¿no? Para resolver esto, lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, considerar una carga distribuida que va a ser W igual a WX. En este caso, significa que el peso o la carga de esta carga uniformemente distribuida va a estar en función de X, de esta distancia X. Ahora bien, en este caso, lo que se debería hacer, aparte de este diagrama de cuerpo libre, es analizar un tramo un poco más pequeño para poder resolverlo. Y en este caso, si que se considera un elemento en cualquiera a lo largo de este cable, lo que se tendría, bueno, que en primer lugar, que se tendría una carga o un peso puntual en este punto, que sería WX por diferencial de X, que en este caso el diferencial de X sería esto, es decir, esto de aquí es el área, ¿no? Que ya lo habíamos calculado previamente, sino que simplemente la mayoría de casos fueron con figuras geométricas conocidas, el triángulo, el rectángulo, etc. Ahora bien, como la fuerza de tensión cambia tanto en magnitud como en dirección a través de la longitud del cable, se debería denotar este cambio en el diagrama de cuerpo libre como delta T, que sería este delta T. Dado que la tensión a lo largo de todos estos elementos, la tensión a lo largo del cable no es la misma, entonces se debería denotar en este caso por delta T.
La carga distribuida mediante su fuerza resultante, Wx multiplicado por delta x, debería actuar a una distancia fraccional desde el punto O, que sería esta distancia desde aquí hasta acá. Ahora bien, entonces al aplicar las ecuaciones de equilibrio se tendría sumatoria de fuerzas en x, sería menos t coseno de teta más t la tensión más diferencial de tensión por el coseno de teta más delta teta, que sería en este caso, tendría esta y esta de acá, la componente horizontal, y esta sería igual a 0. Sumatoria de fuerzas en y se tendría menos t seno de teta más, que sería en este caso, t más diferencial de t por el seno de teta más diferencial de teta menos este peso hacia abajo, que sería wx por el diferencial de x. Finalmente, lo que se tiene es la sumatoria de momentos, que en este caso se puede hacer aquí, en este caso aquí, para eliminar la tensión más el diferencial de tensión, y en este caso se tendría Wx por el diferencial de x por esta distancia, que es la distancia perpendicular, menos, aquí tendría dos elementos, uno en horizontal y en otro en el vertical. El horizontal sería menos t coseno de teta por cuánto de distancia de aquí hasta acá. La distancia perpendicular de esto sería delta y. Y ahora la otra, que sería la componente vertical, sería más t seno de teta por el diferencial de x, que sería este. Si se divide cada ecuación entre delta x y se obtiene el límite cuando delta x tiende a 0, entonces de diferencial de y tendería a 0 y diferencial de teta 0 y diferencial de la tensión también tendería a 0. Por lo tanto, se tendría en primer lugar que se tendría tres ecuaciones, que en este caso sería d por la tensión por el coseno de teta sobre dx igual a 0. Se tendría d por el t seno de teta sobre dx menos wx igual a 0. Y una tercera que sería diferencia o dy sobre dx igual a tangente de teta, que sería la pendiente que tiene en cualquier parte del cable. Bien, con estas ecuaciones lo que se hace en primer lugar se integra la ecuación 1 y se tiene que, en el primer caso sería t coseno de teta igual a una constante, y esto sería igual a FH, donde FH es la fuerza o la componente horizontal de la fuerza en tensión en cualquier punto a lo largo del cable. Al sustituir la ecuación 2 se tendría que T o la tensión seno de teta es igual a la integral de Wx por dx. Si se divide la ecuación 5 entre la ecuación 4, se tiene. ¿Para qué se divide esto? Lo único que se hace es, dado que este seno y este es coseno, se hace la división para tener como resultado la tangente. La tangente de teta sería igual a 1 sobre FH por la integral de Wx dx. Para obtener cuánto es o determinar cuál es la ecuación del cable, en este caso, se necesitaría una doble integración. Entonces quedaría que y es igual a 1 sobre FH, la integral de Wx de x, todo eso de x. Bien. En este caso, al momento de realizar la integración debería quedar dos constantes, que podría ser C1 y C2, y estas se pueden determinar utilizando
condiciones de frontera para la curva, es decir, cuando x vale 0, y vale 0, etc. Esta es la curva del cable, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que sería y en función de x. Esto serviría para dibujar cuál sería la forma que va a tener o cuál seguiría la línea que seguiría este cable en particular. Como ejercicio, en el cable de este puente colgante que soporta la mitad de la superficie uniforme del camino entre las dos columnas ubicadas entre A y B, si esta carga es distribuida, determine la fuerza máxima desarrollada en el cable y la longitud requerida de este. La longitud del claro L y la flecha H son conocidas. Bien, en este caso es un ejemplo, un ejercicio típico o tipo, en el cual se va a dejar expresados los valores para que después puedan ser reemplazados en ejercicios similares. Bien. Entonces, con esto, lo que se tiene con esta doble integración que se lo ha visto anteriormente, al integrarla las dos veces se aparecería una constante C1x y una constante C2, de la cual lo que se puede hacer aplicando condiciones de frontera cuando y es igual a 0 y x es igual a 0, se podría determinar que C1 es igual a C2 y esto es igual a 0, por lo tanto quedaría una ecuación 2 que estaría en función de la fuerza distribuida por x al cuadrado, que sería la distancia, dividido para 2 por la fuerza o la componente horizontal de la fuerza en cualquier punto de este cable. Si se aplica condiciones de frontera cuando y es igual a h y x es igual a l sobre 2, ¿por qué se aplican estas? Simplemente porque, bueno, h puede ser desde muy pequeño, va a ser muy pequeño hasta llegar a un valor h que sería este. Y en algún momento va a ser igual a h y eso es lo que se aplica. Y justo en ese punto, x sería igual a l sobre 2. Dado que está en el centro. Aplicando esas condiciones de frontera se tiene que h es igual a 1 sobre fh que multiplica a la w0 por l sobre 2 al cuadrado dividido para 2. Resolviendo esto quedaría que fh es w0 por l al cuadrado sobre 8h. Reemplazando esta última ecuación en la ecuación 2 previamente obtenida, se puede encontrar que y es igual a w0x cuadrado dividido para 2 multiplicado por w0 por l al cuadrado sobre 8h. Resolviendo esto quedaría que y es igual a 4h sobre l al cuadrado por x al cuadrado. Entonces esta sería la fórmula o ya sería la ecuación de la catenaria para poder dibujar este elemento para saber cuáles van a ser, qué forma va a tener, y está en función de qué, de h, de la altura que sería esta altura máxima, de l que sería esta longitud y de x al cuadrado que sería la distancia que hay horizontal a lo largo de este elemento hasta alcanzar la longitud L. Bien, se sabe que T es igual a FH sobre coseno de teta. Para determinar cuál sería la tensión máxima, la fuerza máxima desarrollada en el cable, que es una de las incógnitas que plantea el ejercicio, se debería obtener primero el teta máximo, y este teta sería entre 0 y pi sobre 2. Entonces, derivando la ecuación 2 previamente obtenida, sería de y sobre dx, que eso sería igual a la tangente de teta máximo, que daría como resultado w0 por 2x dividido para 2 por fh. En este caso, lo que queda como resultado sería tangente de teta máximo igual a w0 de x por x dividido por fh, cuando x es igual a l sobre 2.
Resolviendo esto, se tendría que θ máximo sería tangente a la menos 1 de W0 por L sobre 2 por la fuerza, esta fuerza horizontal, el componente horizontal de la tensión desarrollada a lo largo del cable. Ahora bien, con este θ máximo lo que se puede obtener es la tensión máxima, que sería igual a FH sobre el coseno de θ máximo. Ahora bien, en este caso, dado que la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, esto se puede hacer un triángulo de Pitágoras. Y este triángulo de Pitágoras incluye esta primer componente y este segundo componente, que sería elemento adyacente, y este sería el θ máximo. Ahora bien, dado que ya se conoce eso, se puede conocer la hipotenusa, que sería en este caso 2FH al cuadrado más W0L al cuadrado. Y en este caso el coseno de este ángulo de aquí sería igual a 2FH, que sería esto, dividido para esta hipotenusa. Entonces, reemplazando en 6 en este de aquí, coseno de θ máximo, reemplazando acá, quedaría que θ máximo sería igual a esta ecuación, donde está en función de FH, que es la fuerza horizontal, más la carga distribuida por la longitud elevada al cuadrado, todo eso raíz y dividido para 2. Bien, ahora que ya se tiene la T máxima y también previamente se conocía que FH es igual a W0 por L al cuadrado sobre 8H, en este caso habría que determinar cuánto vale FH. Entonces, si yo reemplazo, dado que este es un valor de FH, lo reemplazo directamente en esta ecuación de aquí, quedaría como resultado que el T máximo sería igual a W0 al cuadrado sobre L al cuadrado multiplicado por L al cuadrado sobre 16H al cuadrado más 1, todo eso raíz y todo eso dividido para 2. Bien, finalmente resolviendo todo esto, quedaría W0 al cuadrado por L al cuadrado, todo dividido para 2, y todo eso multiplicado por la raíz de 1 más L sobre 4H elevado al cuadrado. Ahora bien, esta ecuación se obtuvo previamente, que sería y igual a 4H sobre L cuadrado sobre X al cuadrado, y si esto se deriva, en la derivada de y con respecto a x, quedaría 8h sobre L al cuadrado x. ¿Para qué se hace eso? Para determinar cuánto sería la longitud del cable. Ahora bien, para un segmento diferencial con longitud de S, que sería de S, sería algo muy pequeño, se tendría que ser igual a la raíz de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Al dividir para dx al cuadrado todo, me quedaría que sería dx, en el primer caso sería dx sobre dx al cuadrado dividido para dx al cuadrado, me quedaría 1 más dy al cuadrado dividido para dx al cuadrado, y me quedaría esta expresión. Bien, ahora en ese caso, la longitud del cable L sería igual a la integral del diferencial de S, que sería este de acá. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta L sobre 2. Sería desde 0 hasta L sobre 2. Dado que la longitud del cable de L sobre 2 es solo desde aquí hasta acá, se lo multiplica por 2. Bien, entonces quedaría que sería igual a 1 más la dy sobre dx, ya se lo tiene, que es este de aquí, y este es reemplazado acá en vez de esto, y resolviendo esto de 0 hasta 2 quedaría esta longitud, donde es L sobre 2, que multiplica la raíz de 1 más
entre paréntesis 4h sobre L elevado al cuadrado más L sobre 4h por el seno hiperbólico, no, el inverso del seno hiperbólico multiplicado por 4h sobre L. Con eso sé que tendría que utilizar esta ecuación para poder determinar la longitud del cable. Como les comentaba al inicio, esto es un ejercicio tipo que si en caso sucede algo similar se podrían utilizar estas ecuaciones para determinar la longitud máxima, la longitud del cable, la tensión máxima también y también cuál sería la forma de la catenaria que va a formar este cable. Para resolver un cable sometido a su propio peso se procede de manera muy similar a la anterior. Se hace un diagrama de cuerpo libre muy similar al cable sometido a una carga uniformemente distribuida, lo único que para entender que es W igual a WS, en vez de la anterior que era W igual a WX. Similar al anterior, se toma una pequeña porción y se analiza a nivel un poco más micro para poder hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. En este caso, de la misma manera, similar al anterior, se tiene el gráfico muy similar. Y en este caso, al resolver las ecuaciones de equilibrio, se tiene que T coseno de teta es igual a FH, que ya lo habíamos encontrado previamente. El T seno de teta sería la integral de WS de S, similar a lo anterior. Con eso se tiene una ecuación 1 que sería de Y sobre dx, 1 sobre FH, por la integral de WS de S. Se puede reemplazar dy sobre dx por ds sobre dx en la ecuación 1, puesto que ds es igual a dx al cuadrado pues, más dy al cuadrado y todo eso raíz. Entonces se tendría que dy sobre dx sería igual a la raíz de ds al cuadrado, ds sobre dx todo elevado al cuadrado a menos 1. Por lo tanto, al reemplazar esto en esta parte de acá, se tendría que sería 1 más 1 sobre fh al cuadrado por la integral de ws de s elevado al cuadrado y todo eso raíz cuadrada o eso elevado a la 1 medio. Si se integra eso, se tendría que x sería igual a la integral de s dividido para este denominador. Bien, hasta ahí todas son las ecuaciones que se necesitan para resolver este tipo de cables. Entonces, bueno, se tiene que determinar la curva de deflexión, que sería una ecuación de y en función de x, la longitud, cuál debería ser la longitud y la tensión máxima en el cable, que es uniforme, y el cable tiene un peso por unidad de longitud de 5 newtons por metro. Bien, ahora entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la curva de deflexión y la cual se expresa en y en función de x. Se puede aplicar la ecuación 2 donde ws es igual a wo, ws es lo que teníamos anteriormente en las ecuaciones que se encontraron. Entonces se cambia por WO, lo único que se hace es cambiar por WO. Esta es la última ecuación que encontramos anteriormente. Bien, ahora, resolviendo la integral del denominador, es decir, de esta de aquí, me va a quedar una constante C1. Bien, ahora al sustituir, ¿no? En este caso U igual a 1 sobre FH multiplicado por WS más C1, que sería esto, sin incluir el FA, uno de los de FH, se podría obtener de tal manera que DU es igual a WO sobre FH, y en este caso al sustituirlo por eso, esta es una integración por sustitución,
se podría determinar que x es igual a fh sobre WO por el seno hiperbólico de u más c2. O bien, sería dado que u es este valor, lo que se hace es reemplazar el valor de u y nos quedaría todo esto en x, que sería una ecuación A. Ahora bien, para evaluar las constantes C1 y C2, entonces se tendría de y sobre dx es igual a 1 sobre fh por la integral de w0 de s, que ya lo habíamos tenido previamente. O lo que es lo mismo, resolviendo ya esta integral, sería igual a 1 sobre fh por w0 por s más la constante 1. Como dy sobre dx es igual a 0, en S0, entonces C1 va a ser 0. Esto va a ser 0, en S va a ser 0, por lo tanto, si yo trato de encontrar C1, se va a hacer igual a 0. Entonces, dy sobre dx sería igual simplemente a w0s dividido para fh, que tendría en este caso una ecuación b. La constante C2 puede evaluarse cuando S es igual a 0 en x0, es decir, con las condiciones de frontera. Y en este caso quedaría que S es igual a fh sobre WO por el seno hiperbólico de W0 sobre fh multiplicado por x, que sería una ecuación C. Al sustituir la ecuación B, se tiene que sería dy sobre dx es igual al seno hiperbólico de W0 sobre fh multiplicado por x. Ahora bien, entonces analizando todo esto se puede tener una ecuación y que sería igual a fh sobre WO por el coseno hiperbólico de WO o W0 por x dividido por fh, y eso más C3, que sería una nueva constante más. Y en este caso, para determinar cuánto vale C3, se aplican las condiciones de frontera, y cuando y es igual a 0, en x igual a 0, C3 va a ser igual a fh sobre W0. ¿Qué es esto de aplicación a las condiciones de frontera? Lo que se hace es, en la ecuación anterior, se aplica y igual a 0 y x es igual a 0, y con eso se resuelve cuánto vale C3, y en este caso resultó menos fh sobre W0. Entonces, al reemplazar esto en la anterior y al resolver, quedaría esta ecuación D. ¿Qué sería esta ecuación D? Sería la ecuación de la curva catenaria, es decir, que y en este caso va a estar en función de x, dado que esta se conoce, esta también se puede conocer, y con eso simplemente está y en función de x. Para el cálculo de fh se aplica que y es igual a h y x es igual a L2. Por conveniencia se ha elegido este sistema para poder resolverlo de manera más fácil. Entonces se tendría, si resuelvo esto aquí, si reemplazo estos dos elementos acá, en D se tendría esta ecuación E. Bien, como WO es igual a 5 newtons por metro, H es igual a 6 metros y L es igual a 20 metros, se tendría como resultado esta nueva ecuación, donde aquí se pueden ver, se tiene todos los elementos, pero no se tiene FH. Entonces, para resolverlo todo esto, se puede ver que aquí no se tiene FH. Para resolver esto que no se tiene, entonces lo que se debería hacer es resolverlo de alguna otra manera. Y la forma de resolverlo es mediante prueba y error de esta última ecuación, por lo tanto, de esta ecuación de aquí. Por lo tanto, FH
me quedaría 45.9. ¿Qué es lo que se hace en este caso por prueba y error? Se asigna un valor de aquí, por ejemplo, supongamos que se asigna un valor de 1, acá se asigna un valor de 1, se resuelve todo esto y se lo compara con este para ver cuánto salió. Si sale muy bajo, se empieza a sumar esto de aquí, a 2, a 3, a 4, a 5 y así sucesivamente, hasta que se llegó a que 45.9 newtons es el valor con que, si yo lo reemplazo aquí, en esta ecuación, 45.9 y acá 45.9, resolviendo todo esto debería ser igual o muy semejante a 6 metros. Entonces, la ecuación F, que fuera la ecuación anterior, que se tenía en función de FH, en este caso reemplazando, podría quedar como resultado, o queda como resultado este, de 0.11x, ¿no? 9.18, que sería reemplazándolo al FH por 45.9 y con eso queda esta ecuación y en función de x, ya que todos los demás son elementos conocidos. Bien, de esta ecuación de la anterior, de la ecuación C, con x igual a 10, se tiene, o 10 que es la mitad del cable, se podría determinar cuál es la longitud del cable. Y bien, esta es la ecuación C, que la habíamos tenido anteriormente, ya se tiene FH, ya se tiene WO, y X también podría calcularse, que es 10, que sería la mitad de L sobre 2. Entonces tendría L sobre 2, que sería la longitud del cable, la mitad de la longitud del cable. Reemplazando todo esto, podría determinar que L sobre 2 es igual a 12.10 metros, y en este caso la longitud sería 24.20 metros, que sería como resultado de la longitud. Bien, por otro lado, para resolver la tensión máxima, en este caso ya se tiene una ecuación como T es igual a FH sobre coseno de teta. La tensión máxima se obtiene cuando teta es máximo, es decir, cuando S es igual a L sobre 2 y esto es igual a 12.10 metros. Bien, con la ecuación B anterior se tiene que si se hace que esta tangente máxima para determinar cuál es el valor máximo, cuando S es igual a 12.1, que sería esto, es L sobre 2, esto sería igual a 5 newtons por metro, que es W0, multiplicado por 12.1, y dividido por 45.9, que todos fueron elementos que ya se consideraron anteriormente. Con esto se puede obtener cuál es el teta máximo, que sería de 52.81 grados. Con esto se puede resolver, se puede colocar en esta ecuación, dado que en este caso teta es máximo, se obtendría la tensión máxima. Resolviendo esto, se obtiene que la tensión máxima es de 75.9 newtons en ese cable que se ha analizado.